Vamos a iniciar entonces. Queremos bendecir a los hermanos, personas, amigos que se conectan a través de la internet y de la página de Facebook. Bienvenidos. Quizás podrían ayudarnos los que tienen la oportunidad de poder compartir la transmisión en sus redes sociales. ¿Amén? Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 21. Leemos todos entonces. La palabra del Señor dice así. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, de donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra del Señor. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por toda tu misericordia, Señor mío, y porque tú permites que de alguna manera, Señor, estemos congregados en este lugar, los que tenemos que escuchar, Señor, tu palabra. Queremos darte gracias por aquellos hermanos, Señor, que nos siguen también a través de nuestra página y por este medio que tú has provisto, Señor, el internet. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra sea glorificada, que nosotros, Señor, en este día podamos ser usados, Señor amado, según tu voluntad. Que tu palabra no sea debilitada por la voz de tu nombre, que nosotros podamos entender, Señor, cuál ha sido la intención de tu Espíritu al poder plasmar, Señor amado, estas letras. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra el día de hoy sea viva, sea eficaz para nosotros. Danos, Señor, el don maravilloso de la fe para poder entender y creer lo que está escrito. En el nombre de Jesús oramos, Señor, dependemos de tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas y en el corazón de cada uno de los que están presentes y de los que están viendo por internet. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Solamente tú puedes hablar al mismo tiempo, con la misma palabra, a hombres y mujeres, niños, jóvenes o adultos, ancianos, Señor, hombres libres o pecadores, Padre. Solamente tú puedes hablar por tu palabra y transformar los corazones. Solo tu Espíritu puede hacerlo, Señor. Y por eso queremos pedirte, Padre, que sea tu Espíritu obrando en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Queridos hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Lucas y lo que acabamos de ver la anterior semana era cuando Jesús habría sido tentado, el diablo se había parado delante de Jesús. Lo hemos dicho, no sabemos de qué manera, no sabemos si le ha susurrado al oído, no sabemos si se ha aparecido físicamente, pero lo que sí sabemos es que él ha intentado tentar a Jesús. Lo que sí sabemos es que él le ha ofrecido muchas cosas al Señor, entre ellas que convierta la piedra en pan, entre ellas que le adore a Satanás para que le dé todos los reinos, y también que Jesús se pueda tirar de algún lugar para que Dios lo rescate. Jesús, obviamente, conociendo todas las intenciones del diablo, él respondió con la palabra. Luego, el versículo 12 y 13 de lo que hemos leído la anterior semana, dice que Jesús había respondido con sabiduría, con la palabra a Satanás. Y el versículo 13 termina y dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación,
haciéndonos dar cuenta que no solo fueron 3 tentaciones, sino que hubieron más tentaciones. Acabiando el diablo toda tentación, dice que se apartó de él por un tiempo. Luego, en el versículo 14, ahora Lucas nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿no es cierto? Ahora acá tenemos que hacer una pequeña aclaración que es necesaria. Nosotros, si leemos inmediatamente el versículo 13 e inmediatamente obviamente leemos el versículo 14, nosotros no notamos una distinción de tiempo, como que Lucas nos relata que ha sido tentado, bajó y en el poder del Espíritu fue a Galilea, ¿no es cierto? Eso nosotros podemos entender, pero no es exactamente como pasó, no es exactamente como pasó. Lucas está ahora obviando intencionalmente aproximadamente un año de espacio, un año que habría pasado y había ejercido su ministerio en ese lugar. Entonces, tanto Lucas, Marcos y Mateo hacen esta diferencia. Ellos no escriben lo que estaba pasando durante ese año, pero hay uno que sí escribe y es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan sí relata lo que Jesús estuvo haciendo durante ese tiempo. Lucas solamente dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas está haciendo una especie de resumen de todo lo que él había hecho. Jesús, que la gloria del Señor o su fama se extendía por todas las regiones, ¿no es cierto? Se conocía, en otras palabras, dicho de nuestra manera, Jesús estaba siendo viral, ¿no? Cuando nosotros hablamos de redes sociales, ¿no? Y se hacía viral, se hizo muy conocido. Entonces, eso era Jesús. Lucas está diciendo eso. Pero Lucas, Marcos y Mateo no dicen que es aproximadamente un año de diferencia de tiempo. Sí lo relata el Evangelio de Juan. Entre algunas cosas que habrían pasado, que están escritas en el Evangelio de Juan, entre el capítulo 1 y el capítulo 4, son estas cosas las que habrían pasado. Entre ellas, el reclutamiento o el llamado de Andrés y Simón, el llamado de Felipe y Natanael. Entre otras cosas, también Jesús hizo su primer milagro convirtiendo el agua en vino. También la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Usted sabe, cuando Jesús entró y habían convertido la casa de oración en una casa de mercaderes y una casa de negocios, Jesús se enoja, los saca de ese lugar. Entre otras cosas que también hubo pasado durante ese tiempo es el encuentro de Jesús con un hombre que nosotros conocemos mucho, Nicodemo, ¿no es cierto? Cuando Nicodemo va donde Jesús y conversan con él y Jesús le dice, hasta ahora siendo maestro no sabes esto, y le explica qué es lo que significa nacer de nuevo. Entonces eso es lo que también habría pasado. Y entre otras de las últimas cosas que habría pasado es el encuentro de Jesús con una mujer samaritana, ¿no? Otras cosas que también habría pasado es que muchos samaritanos se habrían convertido al Señor, habrían creído en Él. Entonces, todas estas cosas que nosotros ahora estamos leyendo habrían ocasionado que la fama de Jesús se extendiera por todos los lugares. La gente ya estaba mirando lo que Jesús estaba haciendo. La gente estaba sorprendida por la autoridad que él tenía. Él entró al templo, los expulsó a los mercaderes, él se llamó a sí mismo como el Hijo de Dios, él convirtió el agua en vino, comenzó a hacer un montón de bienes. Y en esta primera etapa de Jesús en el ministerio, que aproximadamente es un año, en esta primera etapa la fama de Jesús se extiende por todo lado y todos, según el Evangelio de Lucas, glorifican a Dios. Esa primera etapa en la que Jesús estaba predicando, todos estaban fascinados con lo que él hacía y todos glorificaban a Jesús, alababan a Jesús, dice otros términos. Entonces, miren cómo nosotros al poder estudiar la palabra del Señor así de manera correlativa, como está escrita, nos ayuda a entender varias cosas de lo que realmente estaba pasando. Ahora, el versículo 14, que ya es donde Lucas toma, ¿no?, la palabra, dice, y Jesús, miren, lo primero que él dice es que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Bueno, Jesús estaba en Judea, él estaba siendo bautizado, haciendo todos estos milagros que nosotros ya le contamos. Pero algo que relata siempre Lucas, y lo hemos notado desde el capítulo 1 de Lucas,
es la investidura de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Entonces Lucas relata bastante eso. Lucas dice que el Espíritu fue y cubrió a María, que el Espíritu mismo descendió en forma parecida a la de una paloma cuando Jesús fue bautizado. El Espíritu luego le llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu lo llevó al desierto y ahora el mismo Espíritu, ese Espíritu ahora le está llevando en el poder del Espíritu, está volviendo a Galilea donde él habría crecido. Miren cómo Lucas, el Evangelio de Lucas nos muestra todo esto que el Espíritu Santo hace. Y lo vamos a ver constantemente porque el Espíritu Santo, hermanos, es lo vital para nosotros. El Espíritu Santo es lo que hace la diferencia entre un creyente y entre uno que no es creyente. En este sentido no es el conocimiento, en este sentido no es el tiempo que estés en una iglesia, en este sentido no es que tus padres sean cristianos o no, en este sentido es el Espíritu, el sello que marca la diferencia entre aquella persona que es creyente y que no es creyente. Y en algún momento también va a ser lo que Dios busque, aquellas personas que hayan sido selladas con el Espíritu Santo para que el Señor nos lleve ya para la vida eterna. El Espíritu. Y Lucas ahora lo resalta en este Evangelio y lo va a seguir resaltando en Hechos. Y constantemente en Hechos nosotros vamos a ver en los hechos de los apóstoles, pero por el poder de ese Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, es realmente importante, la tercera persona de la Trinidad, que nosotros vemos moviéndose en gran manera. Lo llevó a Jesús al desierto, pero ahora le está llevando a Jesús a volver a Galilea. Lucas dice también que se difundió la fama de Jesús por toda la tierra, se hizo viral, era famoso, muy conocido. Y el versículo 15 nos muestra también algo que Jesús hacía. Dice, versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, lo primero que nosotros vemos, hermanos, si bien Jesús era el Hijo de Dios y estaba obrando entre todas las personas, lo primero que Jesús hacía era enseñar. Y esto es algo que lamentablemente no vemos en muchas de nuestras iglesias, no vemos. Y es algo que Jesús lo marcaba siempre. Jesús, donde quiera que él iba, lo que él hacía era enseñar la palabra de Dios. Enseñaba la palabra de Dios. No digo nada, y lo hemos dicho muchas veces, no estamos peleados con los milagros. Seguro que Dios puede hacer milagros, lo hacía antes, lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo siempre. Pero escuche bien, Jesús sanó a muchos enfermos, pero no a todos. Jesús sanó a muchos ciegos, pero no a todos. Pero lo que Jesús sí hacía, mis hermanos, es enseñar a todos. Enseñar. Jesús, mis hermanos, no es, de repente nosotros miramos a Jesús como aquella figura milagrera, como aquella persona en que está solamente para que pueda suplir nuestras necesidades. Aquí un ejemplo puede servir, es como que alguien mira a sus papás, a sus padres, solamente como aquella persona que está para suplir sus necesidades, ¿no es cierto? Papi, dame para el recreo, papi, dame para esto, papi, dame para el otro, papi, dame comida, papi, dame techo, papi, dame todo. Entonces, muchas personas solo miran a Jesús de esa manera y lo miran desde una manera milagrera, solamente para pedirle, cuando nosotros vemos que el ministerio que el Señor ejercía, que Él trabajaba, era enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús hacía y lo vamos a ver en muchos pasajes. Mire, solamente voy a citarle 3 pasajes ahora para hablar de cómo Jesús enseñaba. Lucas capítulo 4 versículo 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Lucas capítulo 5 versículo 3, mire: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Lucas 6:6. Aconteció también que otro día de reposo,
que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Entonces, miren hermanos, Jesús o el ministerio de Jesús era realmente práctico, pero lo que Él hacía era enseñar, enseñar. Y la mayoría de todas las personas que ellos hablaban era reflejando a Jesús como un maestro. Jesús como un maestro. Ahora miren, nosotros vamos a quizás teníamos una imagen de Jesús milagrero, ¿no? Jesús sanando a todo el mundo. Pero nosotros vemos y la Biblia nos muestra ahora a un Jesús que enseña, pero no solamente que enseña, sino que sabe enseñar. Un Jesús que sabe enseñar. Nosotros vamos a ver entonces, hermanos, en los evangelios a un Jesús que va a utilizar lo que esté a su disposición, a sus recursos, y va a utilizar un grano de mostaza para enseñar a la gente de lo que significa la fe. Va Jesús, de repente va a mirar por las calles y va a mirar a alguien que está sembrando y les va a decir, así es la palabra del Señor, y va a utilizar ejemplos que ellos conocían. Jesús se paraba delante de toda la gente, pero para que ellos le entendieran, Él necesariamente tenía que saber enseñar. Y aquí nosotros vemos algo que quizás nunca hemos visto de Jesús. Jesús era alguien que enseñaba siempre y Él era maestro. Él era maestro. En muchas porciones de la Biblia nosotros vamos a leer que Jesús se sentó y enseñaba. Y este acto de sentarse era un acto de enseñanza. No, ahora nosotros lo hacemos en un púlpito, pero en ese entonces la costumbre es el maestro se sentaba, ya quería decir, bueno, que algo va a enseñar. Mire Jesús como maestro. Lucas capítulo 7, versículo 40, léalo en las pantallas. Lucas 7:40 dice: y respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. E inmediatamente Simón le dijo, di, maestro. Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces miren, todas estas personas que de alguna manera reconocían que Jesús enseñaba, todos ellos reconocían a Jesús como maestro. Reconocían al Señor como maestro. Y es un maestro, hermanos, de toda la vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, en nuestra vida como creyentes. Cuando nosotros oramos, hermanos, no solamente tenemos que pedirle a Dios que supla nuestras necesidades, sino también que nos enseñe. Necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos de Jesús obrando en nosotros, enseñándonos. ¿Cuántos de acá necesitamos aprender? Levante su mano. Todos, ¿no es cierto? Todos necesitamos aprender. Algunos más que otros. Todos necesitamos aprender. Nadie puede decir, bueno, yo ya he vivido suficiente. No, siempre necesitamos aprender, y en ese sentido tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, nos enseñe. Pero mis hermanos, nuestra fe, la fe que tenemos nosotros en el Señor, la fe que tenemos en Jesús, nos impulsa a pedirle a Dios su ayuda. No solamente, hermano, que nos enseñe a entender la palabra de Dios, que es vital. También podemos pedirle al Señor que nos enseñe otras áreas de la vida. Aquí, por ejemplo, el que está estudiando ingeniería se arrodilla delante de Dios y le dice, Señor, Dios, el que ha creado todo, es el mejor que puede enseñarnos lo concerniente a la ingeniería. Aquí el arquitecto se arrodilla delante de Dios y le dice, Señor, tú has diseñado todo esto, enséñame también. Aquí el doctor se humilla delante de Dios ante aquella persona que es el principio, el alfa y el omega, ante aquella persona que sabe cómo están nuestros músculos, tendones, arterias, en qué lugar están ubicados. Aquí el doctor se humilla delante de Jesús y le dice, Señor, enséñame. ¿Se dan de cuenta? Cuando nosotros miramos a Jesús, no solamente como aquel hombre milagrero que está para sanar a todo el mundo, no. Cuando nosotros somos hermanos creyentes en Él, nos arrodillamos delante de Él, pero le vemos ahora como un maestro.
en todas las áreas de nuestra vida. No solamente el ingeniero, la ama de casa, el padre, el hijo, el carpintero. Bueno, nosotros leemos de Jesús como carpintero, ¿no? Y nosotros entendemos el carpintero como el carpintero de nuestro tiempo, uno que hace sillas, mesas, pero el carpintero de ese tiempo era un constructor. No era solamente alguien que hacía sillas y mesas, era alguien que podía edificar una casa. Era alguien que cuando la ventana se estaba cayendo, ahí estaba el constructor. Era alguien que cuando se tapaba algo, estaba ahí el constructor. O sea, Jesús era un constructor, no era tan carpintero como nosotros lo conocemos ahora. Era un constructor. Aquí es donde todos nos humillamos delante de Él y le decimos: Maestro, enséñame. Todos los que en algún momento hemos estudiado algo o van a estudiar algo, mis hermanos, ¿a quién nosotros podemos acudir para que Él nos enseñe? A Jesús, que nos enseñe. De aquí, hermanos, mana la vida. Mire lo que la historia nos enseña. Por ejemplo, cuando la reforma se dio y todos volvieron a las escrituras, nosotros vemos gente que le va a buscar a Dios en todo sentido y van a utilizar a Dios para la ciencia, van a utilizar a Dios en medicina y los más grandes descubrimientos, gente protestante. Las universidades que son ahora de renombre, Harvard, entre otras, fueron fundadas todos por cristianos, protestantes, puritanos, todos ellos. Una vez que encontraron a Dios, volvieron a la palabra de Dios, ellos se dieron cuenta que realmente el Señor lo puede todo. Y es gracias a la iglesia, gracias a la reforma, como mucha de esta gente empezó a hacer ciencia, empezó a buscar a Dios de una manera más íntima. Maestro, enséñame. ¿Dónde nace la pedagogía? En la cristiandad, en la iglesia. ¿Dónde nacen las universidades, la ciencia? En la cristiandad. Uno dice: ¿dónde nace la metodología de investigación? En la cristiandad. Mire cómo, hermanos, Dios puede afectar toda área de nuestra vida, toda área de nuestra vida. Amén. Y eso es lo que nosotros vemos, y es lo que Lucas de entrada nos enseña, que Él es el maestro. Él es el maestro. ¿Y cuántos acudimos a oración a Dios como maestro? Muy pocos, pero es necesario, hermanos, que nosotros lo hagamos. Otra de las cosas que Lucas resalta es que Jesús enseñaba en las sinagogas, ¿no es cierto? Sinagogas. Ahora, hablemos un poco de esto, porque no hay otra oportunidad, este es el día para hablar. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran como las congres de ahora, ya como las pequeñas congregaciones de ahora. En el Antiguo Testamento no hay sinagogas, todos se dirigen al templo. Pero una vez que Nabucodonosor los lleva cautivos, que son presos, destruyen ese templo. Cuando vuelven ellos de su cautividad, de ese tiempo que estaban apresados ahí, cuando ellos vuelven, ya no hay el templo. Entonces lo que ellos deciden es hacer pequeños grupos de reunión. Cada sinagoga se formaba por lo menos con 10 personas. 10 personas, una sinagoga en Villa Dolores. Bueno, la sinagoga estaba creciendo, no, los judíos se crecían, ya pasaba a 20, entonces ya podían dividirse. Ahora ustedes hagan otra sinagoga en Ciudad Satélite. Decía, muy bien, y así las sinagogas se repetían. En Galilea habían como 240 aldeas. 240 aldeas. Algunas aldeas tenían una sinagoga, otras aldeas tenían hasta 12 sinagogas. Entonces algunos dicen que aproximadamente en Galilea habían 480 sinagogas donde Jesús iba a enseñar. 480 sinagogas aproximadamente. Entonces este era más o menos el movimiento que se daba. Tenían también en las sinagogas un orden litúrgico, leían las escrituras, leían los salmos, leían los profetas, también tenían una predicación, ¿no es cierto? Y Jesús iba a ese lugar. Esas sinagogas eran los lugares como las congregaciones de nuestro tiempo, y eran utilizadas para la adoración pública, como nosotros, para el estudio de la palabra, pero también esas sinagogas eran utilizadas como escuelas para niños. Escuelas para niños. Hermano, la cristiandad ha hecho mucho por la sociedad.
y muchos no saben valorar eso. En ahí eran las primeras escuelas para niños donde aprendían a leer y a escribir, obviamente, y a estudiar la palabra de Dios. Pero también esas sinagogas eran utilizadas para como una especie de tribunales locales, ¿no? Donde la gente se reunía y podían deliberar en alguna cosa. Entonces, esas eran las sinagogas que ellos tenían. Dice la Biblia que Jesús entraba y enseñaba en sus sinagogas. Jesús entraba y caminaba en ese lugar. Entonces, en este sentido, dice la Biblia que Jesús vino a Nazaret, a ese lugar. Desde el versículo 16, mire lo que dice. Verso 16, dice: y vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en esa sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esta es parte de la liturgia que tenían, de cómo llevaban el culto en la sinagoga. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí empieza a leer lo que Isaías hablaba de él. Entonces a Jesús le dan el rollo, y no es como en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, Jesús estaba agarrando su Biblia, no, sino es que cada sinagoga tenían rollos, ¿no? Tenían rollos, ellos no se llevaban los rollos a su casa. Si alguien quería ir a estudiar, tenía que ir a la sinagoga y estudiar en ahí los rollos. Entonces le alcanzaron, dice, el rollo, ¿no? Es interesante ver esto porque parecía que ellos también estudiaban la ley y los profetas así de manera expositiva, ¿no? Seguramente tocaba Isaías en ese momento y le dieron ese rollo para que él pueda leer. Jesús, como era de costumbre, él agarró ese rollo, pero en ese rollo Jesús buscó intencionalmente la profecía que estaba escrita de él, del profeta Isaías. Y una vez que Jesús habría leído esta profecía, él agarró este libro, este rollo mejor dicho, y se lo devolvió al hombre. El versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro, al que estaba encargado de los rollos, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces, esto que nosotros vemos, mis hermanos, es parte de lo que hacían las sinagogas, las pequeñas congres de ese momento. Ahora, bien, dicho esto, ahora sí nos enfocamos en lo que Jesús habló. ¿Qué dijo Jesús en ese discurso cuando él agarró el rollo del profeta Isaías? Está en el versículo 18, del 18 y 19. Mire lo que dicen estos dos versículos. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lo primero que Jesús lee de él es esta profecía que estaba escrita de Jesús. Isaías en el Antiguo Testamento había escrito de Jesús, de cómo el Mesías iba a venir y qué tenía que tener el Mesías. Como se los habíamos dicho, Jesús no era un aventurero, no era alguien que se había autoproclamado. Jesús tenía lo que en ese momento Isaías miró hacia adelante. ¿Y qué es lo que miró Isaías de Jesús? ¿Qué es lo que miró Isaías del Mesías en adelante? Mira lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice así Isaías: y reposará sobre él, hablando del Mesías, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces Isaías estaba diciendo que cuando venga el Mesías, él se va a hacer notorio porque el Espíritu de Dios va a estar sobre él.
Y cuando Jesús decía esto, bueno, Isaías lo decía, Él tiene el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que resumía el Espíritu Santo sobre Jesús. Y Lucas lo va a hablar una y otra vez. El Espíritu Santo está sobre Él. El Espíritu Santo es, hermanos, la característica de un hombre, en este caso del Mesías, como un hombre lleno del Espíritu Santo, obrando en ellos. Entonces, la primera carta de presentación, si vale el término, que Jesús muestra, era eso. Decir eso que ellos estaban esperando. El pueblo estaba esperando a alguien que tenga estas virtudes. El pueblo estaba esperando a alguien que tenga estas virtudes. Y Jesús les dice, yo soy esa persona, el Espíritu está sobre mí. Y ellos leían eso porque ellos, estaba escrito en el profeta Isaías y Jesús le dice más adelante, se está cumpliendo esta escritura delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué está el Espíritu del Señor sobre Jesús? ¿Él por qué estaba proclamando esto? Y lo que Él empezó a venir a hablar, hermanos, es lo que nosotros vemos como el Evangelio. El Evangelio, que son las buenas noticias. El Evangelio. Para ese entonces, muchos de estos hombres, mucha de esta gente se creían ricos, muchos de ellos se creían libres y muchos de ellos se creían sanos. Hasta ese entonces, los judíos, los saduceos, los fariseos, muchos de ellos se creían perfectos, hasta que el Evangelio viene a sus vidas. Ellos se creían que eran ricos, ellos se creían que estaban libres y ellos se creían que estaban sanos. Pero cuando Jesús viene y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús les muestra la condición que ellos realmente tenían. Y Jesús les estaba diciendo a estos hombres que estaban pobres, que estos hombres eran prisioneros y que estos hombres estaban ciegos. Y aquí, hermanos, la distinción, miren, cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, muchos nos autopercibíamos bien, ¿no es cierto? Bien. Dicho sea de paso, cuando usted se conoce con cualquiera persona y le saluda y usted le dice, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que le dice? Inmediatamente, bien. Inmediatamente, ni lo piensan, es algo instintivo. Ya, ¿cómo estás? Bien, y se acabó. ¿No es cierto? Pero espiritualmente, cuando no estábamos en el Evangelio, nosotros nos mirábamos que estábamos bien. Y nos miramos bien porque decimos, bueno, no he matado a nadie, ¿no? O si he matado, no ha sido mi culpa, por decir. Otro es que estoy sano. Más bien yo no soy como las otras personas, yo estoy bien nomás. Y otros se creían que estaban viendo todo, que veían todo con normalidad, que veían la vida como ellos lo percibían. Pero cuando Jesús viene a ellos, les hace notar estas cosas que ellos se creían que estaban bien. Pero Jesús les dice, ustedes están pobres, prisioneros y ciegos. Con cualquiera persona que en algún momento nosotros nos encontramos para compartir el Evangelio, siempre van a encontrar estas características, ¿no? De decir, estoy bien, bueno, yo no necesito, o cuando necesite quizás voy a ir a una iglesia o voy a buscar a Dios. Porque muchas veces eso somos, muchos de nosotros hemos sido así y quizás somos así. Solamente le buscamos a Dios cuando, vulgarmente se dice, cuando nos aprieta el zapato, cuando está algo ya demasiado mal, ¿no? Solamente ese momento buscamos a Dios. Y cuando Dios por alguna manera o te sana o te quita la depresión, te ayuda ese momento, muchos dejan de buscar a Dios. Porque bueno, Dios ya les ha ayudado, ahora ya no necesitan. Es como que, bueno, me ha servido un momento, ahora lo voy a guardar y lo voy a utilizar cuando lo vuelva a necesitar, ¿no? Me hace recuerdo a un instrumento que tenemos en mi casa que se llama el nebulizador. ¿Cuántos tienen un nebulizador en la casa? ¿No? Es que bota vapor. Pues nosotros le ponemos manzanilla, ¿qué más le ponemos? Sal, agüita, obviamente. Y cuando está hirviendo, ¿cuándo nosotros utilizamos eso?
cuando necesitamos, cuando está nuestra amígdala medio, estamos chajeando, bueno, nos ponemos ahí y lo utilizamos. Pero cuando estamos bien, no lo necesitamos, está guardado ahí, encerrándose. No lo necesitamos. Y a veces nosotros miramos a Dios así. A veces nosotros miramos a Dios como que, ahora lo necesito, ven. Lo utilizamos un rato, bendíceme, sáname, todo me. Y cuando ya estamos bien, ya podemos respirar, entonces lo guardamos nuevamente. Y Jesús les dice a estos hombres, ustedes están así. Ustedes me están mirando a mí y ustedes se piensan que están bien, ustedes se piensan que están así todo, que no me necesitan, pero realmente me necesitan. Utilizar esa herramienta, ese nebulizador, nos ayudaría bastante hasta cuando estamos bien, ¿sí o no? Hasta para la piel. Pero nosotros lo utilizamos solamente cuando es emergencia. Pero Jesús les hace notar esto a los hombres. Jesús les hace notar esto. Y lo primero que les dice, miren, yo soy Jesús, le dice, y he venido mira lo que dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. He venido yo, dice el Señor, para traer buenas noticias a aquellos pobres. Ahora, no tenemos que entender a los pobres en un sentido literal, económicamente pobres. No está hablando Jesús de que yo he venido para los pobres. Jesús ha venido para pobres, para ricos, para todos. Pobre nos da la idea, mire, de esta manera está traducido el griego. Transmite la idea de un mendigo humillado en la sombra y agazapado por la vergüenza. Eso es un pobre. Esa palabra quería decir a Jesús, que era un mendigo que estaba humillado, escondido en una sombra, agazapado y con vergüenza. Eso era. Y nada peor, hermanos, nada peor que un hombre pueda estar en esta situación, pobre. Pero Jesús les dijo a todos, a muchos de ellos, ustedes creen que son ricos, pero yo he venido a dar buenas noticias a estos pobres, espiritualmente hablando, a estos hombres que no tienen absolutamente nada más que depender de Dios. Yo he venido para ellos, pobres en el espíritu. En las bienaventuranzas nosotros vamos a ver cómo Jesús le dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres, porque ellos serán saciados. No está hablando de los pobres económicamente, está hablando de aquellas personas que ya no tienen absolutamente nada y lo único que les queda es Dios. Y muchos hermanos hemos vivido por esta manera, que ya no podíamos hacer absolutamente nada y nuestro único camino y el que deberíamos haber buscado es Jesús. El único camino y a veces el último que buscamos. Muchos de nosotros hemos entrado en el error de venir a Dios cuando muchas cosas en nuestra vida ya estaban malas. Y Jesús le dice así. Pero Jesús no los desahucia. No, Jesús no los desahucia. Jesús dice, ¿eres pobre? Bueno, por tu culpa. No, Jesús dice, yo he venido a traer buenas noticias para estos pobres. Estos hombres que vivían en una pobreza espiritual. Y no está hablando acá de humildad. A veces nosotros confundimos humildad con pobreza y no significa lo mismo. A veces nosotros vemos a una persona, quizás vamos a un lugar alejado, ¿no? del alto, y entramos a su casa y decimos, su casa humilde, decimos, ¿no? Decimos humilde su casa, pero nosotros queremos decir pobre, pero decimos humilde, y no significa lo mismo, porque puede haber una persona pobre, pero muy orgullosa. Humildad es el carácter de la persona. Humilde, no es económicamente como está, sino es una condición, cómo esta persona se describe de carácter humilde. Esa es una característica de la humildad, es un carácter, no es un estado económico. En este sentido no podemos ir a un barrio urbano y decir, es una zona humilde. ¿Quién sabe? Es una zona de puro orgullosos, no sabemos. ¿Que es una zona pobre? Sí, quizás. ¿Que son personas pobres? Sí, quizás. Pero humildes no sabemos.
Porque hay muchos ricos, económicamente hablando, no ricos de ricos, sino ricos de plata, pero que son humildes. Muchas personas que son adineradas, pero son humildes. Entonces, la humildad no es un estado económico, la humildad es una actitud del corazón, de tu carácter. Jesús les está diciendo a estos hombres: yo he venido por los pobres, por estos pobres espiritualmente, por estos que ya no tienen nada, por ellos yo he venido. Esos que están desahuciados por el mundo, yo he venido por ellos. Yo he venido ahora, dice el Señor, para traerles buenas noticias para estos pobres y humildes. Mira lo que dice la palabra. Yo he venido, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Aquellas personas que estaban no solamente con el corazón literal enfermos, sino con amarguras dentro de ellos. Entonces Jesús está mostrando como el Mesías que ha venido a rescatar, no solamente, no a libertar al pueblo con bloqueos, paros, con levantamiento contra Roma, no. Yo he venido, dice, para los pobres en espíritu. Yo he venido para sanar a aquellas personas que están con el corazón quebrantado. Porque aquellas personas que están con el corazón quebrantado, no hay doctor que los sane. No hay ciencia que sane a aquella persona que tiene el corazón quebrantado. Aquella persona que tiene amargura en su corazón. Aquella persona que está lastimada por el mundo, por la sociedad, por sus padres, por sus hijos, por quien sea. No hay, mis hermanos. Ahora la ciencia ha avanzado mucho, la psicología ha avanzado mucho, la psiquiatría ha avanzado mucho, pero ninguna de estas ciencias, hermanos, encuentra remedio para aquel que está con el corazón quebrantado. No hay. Cuando ya no pueden hacer nada, lo que ellos hacen es medicarte para que ya no sientas eso. Y te dan medicamentos para que te duermas y te empiezan a medicarte. Pero entrar en el corazón de un hombre quebrantado, solamente Jesús. Y Jesús les está diciendo a estos hombres: yo he venido a traer buenas noticias para estos pobres espirituales y para estos que tienen el corazón quebrantado. Jesús se está mostrando como el Mesías. Yo he venido también, dice, a pregonar libertad. Mire lo que dice el versículo, igual en el versículo 18. Yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. Ahora, pregonar es diferente que declarar. Pregonar es diferente. ¿Qué significa pregonar? A ver, ¿dónde está pregonar? Pregonar significa, hermanos, que estas personas que están eventualmente encarceladas puedan recibir buenas noticias, que estas personas que están encarceladas puedan recibir una notificación de libertad. Eso es lo que está diciendo la palabra pregonar. Declarar, puede venir alguien y declarar algo. Pero pregonar, anunciar, darte una notificación de libertad, eso ya es otra cosa. Y eso es lo que dice Jesús. Yo he venido a traerles una buena noticia para los pobres. La buena noticia para los quebrantados de corazón. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Él ha venido a traerte una notificación. Él ha venido a pregonarte, Él ha venido a mostrarte la libertad de los cautivos. ¿Y qué es cautivo? Preso, arrestado, preso, así, en algún lugar. Por eso se dice que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad, fueron llevados presos a un lugar que no podían hacer como ellos querían. Ahora, dígame usted qué es peor. A ver, dígame usted qué es peor. Hagamos un ejercicio. Imagina a una persona que está presa, ¿ya? Imagine que está presa. Pero esta persona está sana, no tiene ningún mal. Y encima tiene dinero, como lo que pasa en nuestras cárceles, ¿no?
En nuestras cárceles algunos les meten a la cárcel y dicen gracias. Porque les dan comida, tienen ahí todo, ahí adentro hacen crecer su negocio. Pero ahora, imagine que esta persona ya está en la cárcel y no tiene dinero, pero está sana. Y como en nuestras cárceles, ahí adentro pueden buscarse algún negocio, pueden hacer alguna cosa, están sanas, pueden movilizarse. Ahora, imagine a alguien, mire, imagine este panorama. En la cárcel, ciego y pobre. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Nada. Pobre, lisiado, ciego y en la cárcel. Y Jesús les dice, Jesús ha venido a decirles a estos, ustedes están así. Ustedes están en una cárcel, ustedes están pobres y ustedes están ciegos. Pero Jesús ahora les viene a decir, yo he venido a mostrarles, yo he venido a pregonarles libertad a estos cautivos. Yo he venido para ustedes, para que los perdidos sean libres. Para que aquellas personas que tienen una deuda y por eso están presos, vean que ahora en Jesús pueden encontrar libertad. En Jesús. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús les está diciendo, yo he venido a mostrarles, yo he venido a traerles ese acta de notificación que les hace dar de cuenta que ustedes ya no están presos, que ustedes son libres. Y nos da la figura de cómo estaban presos en ese momento. Ahí estaban presos y ahí estaba el acta de sus decretos, la sentencia. Estás en la cárcel y ahí en tu puerta está tu sentencia. Que tienes que pagar 30 años, que tienes que pagar 20 años, 50 años, que no se te dé comida o que no se te dé esto y el otro. El acta de decretos estaba ahí. Pero Jesús dice, yo he venido a quitar ese acta de decretos y la ha clavado en la cruz del Calvario. Pagando. Yo no, como muchos de estos hombres que se creían religiosos, que se creían pobres, que se creían sanos, que se creían bien. Jesús dice, ustedes son esclavos de Satanás. Esclavos de Satanás, cautivos. Todos estaban viviendo, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad del diablo. Haciendo la voluntad del diablo. Y acá, mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Una, o bien, no hay otra. O bien vivimos haciendo la voluntad de Dios, o bien vivimos haciendo la voluntad del diablo. No haya medias. Muéstreme cualquier situación, pero no hay medias. No hay que digan, no, yo no, está bien, no hago la voluntad de Dios, pero tampoco hago la voluntad del diablo. No hay. Son dos caminos, o ancho o angosto. O estás con el Señor o no estás con el Señor. Es así, no hay mitad. Y Jesús dice es que estos hombres eran esclavos del pecado. Santiago decía en su carta que todos los que no guardan la ley, todos los que no obedecían la ley eran condenados. Y si guardabas todos los mandamientos, pero un hito quebrantabas, un hito, una pequeña parte, igual como si hubieras quebrantado todos los mandamientos, toda la ley. No solamente la ley moral, sino todos los mandamientos, todos los que habían, toda la ley de Moisés, toda. Entonces le dice, ustedes han quebrantado todos y por tanto son
esclavos, pero Jesús ahora se muestra como el Mesías que liberta a estos prisioneros. Jesús. Amén. Pero Jesús también les dice a estos hombres, la siguiente parte del versículo dice, que Jesús no vino a libertar a estos cautivos, pero también les ha venido a dar vista a estos ciegos. Ciegos. Hay un refrán popular entre nosotros que dice que no hay peor ciego como que botellita de Jerez. No hay peor ciego, el Chapulín parece. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿no es cierto? Esto nos estamos hablando de una persona que, aunque le dices que está mal, esta persona no quiere ver, dice, no, estoy bien. No dice, pero esto, no, yo estoy bien, yo sé lo que hago. Y pues no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Más o menos está hablando Jesús de eso. Más o menos le está diciendo, ustedes están ciegos, ustedes están con los ojos vendados, no saben que están yendo mal. No saben. Y le andan echando la culpa a todo el mundo. Y acá otro refrán entre nosotros. El cojo le echa la culpa al empedrado. No, es que no es mi culpa, yo no estoy ciego. Es la piedra, la vida me ha tratado así. No, Jesús le dice, hay entre ustedes ciegos, pobres, y no saben que están ciegos. Cuando la luz del Evangelio viene y realmente te muestra cómo estás viviendo, uno se da de cuenta que sí, realmente está viviendo mal. Si nosotros hoy apagáramos todas las luces de aquí del salón, no vemos los detalles. Si alguien camina, si algo está mal, no lo vamos a ver. ¿Cuándo vamos a ver todos esos defectos? ¿Cuándo? Cuando se prende la luz, cuando la claridad entra. Eso es el Evangelio. Cuando el Evangelio viene a nuestras vidas y nos alumbra, nosotros empezamos a ver de parte de Dios, nuestras vendas son quitadas. El Evangelio viene y nos da luz a aquellos que nunca han visto luz. Y nosotros vamos a leer en estos evangelios aquellas personas que han sido sanadas, que muestran eso. Personas ciegas de nacimiento, personas que no podían caminar ni ver, pero con el toque de Jesús, con el toque del Maestro, con la gracia salvadora del Evangelio, muchos de estos empezaron a mirar, empezaron a ver y a darse de cuenta de cuál era su realidad. Y Jesús les dice ahora, yo he venido a pregonar libertad a los cautivos y les he venido a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a quienes, a los oprimidos. Esta palabra oprimidos viene de un término militar, que eran como presos militares, ya oprimidos, como presos políticos. A eso se está refiriendo. No solamente preso, no que estabas preso, pero encima te estaban castigando, te querían sacar información, un montón de ¿cómo se llama esto? Perdón, cuando te torturan. O sea, es un preso político, ¿no? Y ahora nosotros lo vemos eso, oprimidos por el gobierno. Y él dice acá, oprimidos, tiene esa terminología, dice, yo he venido a traer libertad, les he venido a salvar, pero he venido a traer también libertad a estos oprimidos, a estos hombres que estaban oprimidos. He venido a traer libertad. Los que han sido abrumados por el pecado, yo he venido a traerles libertad. Hermanos, muchos de nosotros, cuando no conocíamos el Evangelio, y quizás ahora están escuchando, personas que son oprimidas, uno puede decir por su situación, uno puede decir, bueno, estoy oprimido por mi situación. Puede ser algún problema que le esté atormentando, que le esté deprimiendo. Pero hermano, esta depresión viene por causa del diablo, son oprimidos por el diablo. Y no se dan de cuenta porque están con una venda y no saben quién les está oprimiendo. Pero Jesús dice, yo he venido a traerles libertad a estos oprimidos.
Y lo va a decir más adelante en los evangelios, pero leamos ahora el evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. Mira lo que dice el Señor a estos oprimidos. Venid a mí. Venid a mí. Todos los cansados, trabajados, y yo les haré descansar. Ahora Jesús está mostrando como aquella persona que puede entrar en tu corazón, sanar el corazón quebrantado, alguien que nadie puede hacer hasta ahora. Pero Jesús también está como nosotros, como nuestro Mesías, como aquella persona que quita la opresión del pecado sobre nosotros. Vengan a mí, aquellos que están oprimidos, aquellos que están cansados. ¿Y qué dice el Señor? Yo les haré descansar de su opresión. Descansar de su opresión. Cuando estaba haciendo los bosquejos, estaba pensando en mí, ¿qué se sentirá? No, ¿qué se sentirá esa libertad? ¿Qué se sentirá? Como cuando Bolivia ha ganado 3 veces seguidas, ¿no? Uno dice, eso se sentía ganar. ¿Qué se sentirá ser libre de esta presión? Me vino a la mente un caso que ustedes deben reconocer de un enfermero que ha sido encarcelado injustamente por una supuesta violación a un bebé recién nacido. Doctor médico, ¿no es cierto? Que falsamente lo acusaron. Falsamente lo acusaron. ¿Cuántos años estuvo el doctor preso? ¿No? ¿Cuántos años preso? Injustamente preso. Y cuando le daban libertad, todos lloraban y toda la familia lloraba porque injustamente este hombre estaba preso en ese lugar. Le hicieron pagar un delito que él no cometió. Y ya no me noticié más, no sé si le han indemnizado o no, que deberían hacerlo. No sabemos, pero este hombre tenía muerte civil. Él, su familia, tachados por la gente, por la sociedad. Y cuando le dan libertad, este hombre sale con lágrimas en los ojos. Su familia llorando, viéndolo cómo sale de la cárcel, pero por un delito que él no había cometido. Ahora imaginen a alguien que sí ha cometido el delito. Imaginémonos a nosotros que hemos sido nosotros los pecadores. Sí, nosotros hemos pecado contra Dios y estamos justamente pagando por nuestros delitos, pero Jesús viene a decirnos, no, yo he venido a pagar tu pecado, he venido a pagar esa fianza para que te den libertad. Y no es dinero, no es plata, es su sangre. Y Jesús les está viniendo a decir esto a estos hombres. Yo he venido por los pobres, por los quebrantados de corazón, por los ciegos, por los oprimidos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y cierra esta profecía de Isaías diciendo lo siguiente. Verso 19. He venido a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿qué es el año agradable del Señor? Isaías obviamente está hablando de un año al que se llamaba en el Antiguo Testamento el año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? El año del jubileo era una fiesta que se daba cada 49 años, cada 7 por 7 años. 49. En el año 50, ya cada 50 años se daba esto, en el año 50, todas las deudas eran perdonadas. Todas las deudas. Aquellas personas que eran siervos o esclavos tenían que ser libres. Aquellas personas que habían comprado alguna tierra, por ejemplo, hermano David, digamos, yo te he vendido mi terreno y en el año 50 me tenías que devolver. Tenía que volver a mí. El año del jubileo era un año de descanso para la tierra, era un año de libertad para los esclavos, libertad de deudas. Era eso, el año 50. Era eso, el año del jubileo. Y ahora Jesús está diciendo, yo he venido a predicar el año agradable. Yo he venido a decirles que ahora ese jubileo, ese año que todos esperan, ese año 50, yo soy ese año, les está diciendo. Era la fiesta del Yom Kippur. Jesús es nuestro Yom Kippur. Hoy nosotros no tenemos que esperar esa libertad cada 50 años.
Hoy nosotros no tenemos que esperar que las aguas se muevan o que algo pase para que nosotros nos metamos. No, cerca de ti está la palabra, dijo Jesús. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, entonces Jesús te va a libertar. Ven a mí. Jesús es nuestro año agradable. Jesús ha venido a predicar el año agradable del Señor, no solamente por un año. Hermano, Jesús es nuestra fiesta, Jesús es nuestra libertad, Jesús es nuestro pago de deudas. Jesús es una deuda que nosotros nunca pudiéramos pagar, impagable nuestra deuda. Pero Jesús ahora les está diciendo a estos hombres y ahora a nosotros: yo he venido a predicar este año agradable del Señor. Yo he venido. Pero acá, hermanos, tenemos que hacer una pequeña aclaración, es yo creo importante, porque se ha mezclado un socialismo o comunismo con el evangelio. La mezcla del comunismo y socialismo con el evangelio hoy día se llama la teología de la liberación, indicando que Jesús era socialista, indicando, por ejemplo, que Jesús literalmente ha venido a libertar a todos los pobres. Y lo vamos a escuchar nosotros en el discurso de muchos políticos. Jesús era socialista, Jesús era comunista, y son malinterpretaciones de este pasaje. Jesús ha venido por los pobres, Jesús ha venido por los ciegos, Jesús ha venido por los oprimidos, dice, ¿no ve? Pero no es literal, esto es espiritual. Y cuando lo entiendes de manera literal, es lo que se mezcla con el socialismo y con el comunismo. Pero Jesús no vino por libertar a todos, lo dijo Jesús. Pobres siempre van a tener, siempre va a haber pobres económicamente hablando, siempre. Jesús vino por los pobres espirituales, por los quebrantados de corazón, por los ciegos espirituales, por los oprimidos espirituales. Jesús vino por ellos. Y ahora Él se está mostrando, Jesús se está mostrando para ellos y para nosotros como nuestro año de perdón de deudas, nuestro año de libertad. Eso encontramos en Jesús. Mis hermanos, cuando nosotros creemos en este glorioso evangelio y lo cantamos, cuando el Hijo de Dios te liberta, eres verdaderamente libre. Si eres oprimido por el pecado, hay mucha gente que no puede dormir por consecuencia del pecado, de la depresión, y asisten a los psicólogos, gloria a Dios por ellos, está bien, pero no pueden sacarlo. Pueden darte solamente paliativos. Pero Jesús sí. Jesús sí. Jesús sí realmente puede sacarte de esa cárcel. Jesús sí. Y Él se está mostrando así, Él se está mostrando como el Mesías. Por eso cuando nosotros creemos en este glorioso evangelio, nosotros creemos ahora que somos libres, que estamos libres en Él. Él nos ha hecho libres. No salimos nosotros por nuestra propia cuenta. Salimos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso nosotros le servimos a Dios ahora por amor. En esa fiesta que le decía del jubileo, aquellas personas que eran esclavos tenían que ser libres, podían irse. Pero si alguna persona tenía demasiado afecto por su amo, esa persona se quedaba a servir por amor. Y eso es lo que somos nosotros ahora. Jesús nos ha hecho libres, pero nosotros estamos atados a Jesús ahora por amor a nuestro Señor. Amén. Ese es el evangelio, eso es Jesús. Y eso es Jesús, hermanos, enseñando. Eso es Jesús nosotros enseñando. Y la Biblia dice que cuando Jesús cerró esto y les habló de estas escrituras, les dijo a estos hombres: hoy se ha cumplido estas escrituras delante de ustedes. Y hoy, mis hermanos, estas escrituras se han revelado ahora a tus ojos. Hoy. Y no desperdiciemos este día. No desperdiciemos este día. Mis hermanos, no hay nada casual para Dios. Nada.
Dios quería que estés escuchando este mensaje en este momento, en esta página de Facebook, en esta iglesia, en este lugar y estas palabras. Si ustedes han escuchado estas palabras que ahora el Señor dice en el Evangelio de Mateo: vengan a mí los cansados y cargados, responda a este mensaje. Respondamos a este mensaje. ¿Y cómo respondes a este mensaje? Ven, Dios te quiere hacer libre. Dios nos quiere hacer libres. Y los que hemos sido libres, tenemos que recordar que no somos libres por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor y responder a este llamado que Dios nos ha hecho? Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Jesús, hoy queremos pedirte que tu palabra, Señor, pueda quedarse grabada en nuestros corazones. Muchos de nosotros, Señor, tenemos que reconocer, Señor, que hemos vivido ciegos porque no vemos nuestra realidad. Muchos estamos pobres espirituales, como mendigos, agazapados, escondidos de vergüenza. Muchos de nosotros, Señor, estamos cautivos, presos, esclavos del mundo, esclavos del diablo. Señor, solamente tú puedes hacernos libres. Por eso, Dios mío, venimos a ti. Libértame, Señor. Mi hermano, este es el momento para que usted pueda reconocer en su interior la condición de su corazón. Si eres tú, esa persona pobre, cautiva, presa, ciega, dile: Señor, soy yo. Por mí has venido tú a este lugar. Necesito que me libertes. Necesito que me libertes, Señor. Yo solo no puedo. Yo sola no puedo. Te necesito a ti, Señor. Tú eres mi Mesías, mi Salvador. Ayúdame. Te necesito. Mi corazón está quebrantado, Señor. Yo he escuchado tu palabra, he escuchado tu evangelio, y tu palabra dice que puedes sanar mi corazón quebrantado. Hoy te entrego mi corazón partido en 1000 pedazos. Te lo entrego en tus manos, porque sé, Señor, que tú eres aquel que sana, que restaura, que restituye. Eres tú, Señor. Jesús, venimos a ti. Te damos gracias con todas nuestras fuerzas. Gracias con todo nuestro corazón y por todo el amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos.